Hola, te doy la bienvenida a Mundo Extra por Extra TV. Soy Sebastián Salgado y vengo a traerte algo del panorama internacional como un resumen de noticias de la última semana. Y en estos días, tal vez algo de lo que acaparó la mayoría de la información a nivel internacional estuvo vinculada con la visita del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, a la República Popular Democrática de Corea, más conocida como Corea del Norte, y allí fue recibido por su homólogo Kim Jong-un. De alguna manera los medios occidentales intentaron generar una especie de controversia como si Putin llegara a Corea del Norte con la intención de ir a solicitar alguna especie de ayuda militar. Lo cierto es que estos dos países soberanos llevaron adelante una reunión bilateral de alto nivel en donde se comprometieron de manera recíproca a actuar en caso de que cualquiera de los dos países sea atacado. Mirá nuestro informe de los colegas de RT de Moscú que te presento acá. Vladimir Putin y Kim Jong-un firman un tratado de asociación estratégica global en el marco de la visita de Estado del presidente ruso a Corea del Norte. Según el líder ruso, el acuerdo prevé asistencia en caso de agresión contra una de las partes. María Starostina nos cuenta más. Tras su reunión en Pyongyang, Vladimir Putin y Kim Jong-un ofrecieron una serie de declaraciones a la prensa que cubre esta visita de Estado. El líder norcoreano llamó al presidente el amigo más querido de su pueblo y constató que las relaciones entre Moscú y Pyongyang van por el camino de prosperidad. Vladimir Putin habló de la misma tendencia, recalcando que en el 2023 el intercambio comercial se multiplicó por 9. Asimismo, el mandatario aseguró que hace falta una revisión de las sanciones impuestas contra la República Popular Democrática de Corea, impulsadas por Estados Unidos. Además, aseveró que Rusia está dispuesta a proseguir sus esfuerzos políticos y diplomáticos para eliminar la amenaza de una recaída en el conflicto armado en la península coreana. El principal resultado de estas negociaciones fue la firma de un tratado de asociación estratégica integral. Entre otras cosas, el documento prevé la asistencia en el caso de la agresión contra uno de los participantes. El Tratado de Asociación Estratégica Integral, firmado hoy, prevé, entre otros aspectos, la asistencia mutua en caso de agresión contra uno de los participantes de este acuerdo. Presto atención a las declaraciones de Estados Unidos y otros países de la OTAN sobre el suministro de sistemas, de armas de alta precisión y de largo alcance, aviones F-16 y otros equipos con altas tecnologías para atacar el territorio ruso. Esto no es solo una declaración. Esto ya está sucediendo. Y todo ello es una grave violación de las restricciones asumidas por los países occidentales en el marco de diversos tipos de obligaciones internacionales. Este poderoso acuerdo no es más que un documento de carácter verdaderamente constructivo, perspectivo, exclusivamente pacífico y defensivo, concebido para proteger y defender los intereses básicos de los pueblos de los dos países. No tengo ninguna duda de que se convertirá en una fuerza impulsora que acelerará la creación de un nuevo mundo multipolar. Sus conversaciones en formato cara a cara duraron aproximadamente 2 horas. Al saludar a Vladimir Putin, Kim Jong-un dijo que el entusiasmo mostrado por los ciudadanos de su país durante esta jornada refleja el verdadero carácter de las relaciones entre Moscú y Pyongyang. Subrayó que los actuales lazos entre sus países son aún mejores que durante el periodo soviético y también destacó el rol de Rusia para el mantenimiento de la estabilidad estratégica global. Asimismo, reiteró su apoyo y solidaridad con el gobierno ruso en lo que se refiere a la realización de la operación militar especial. Vladimir Putin, a su vez, destacó el carácter históricamente amistoso entre Moscú y Pyongyang. Dijo que se basan en los principios de igualdad y respeto mutuo. El presidente aseguró que aprecia altamente el apoyo de Pyongyang de su política, en particular se refirió a la crisis ucraniana.
Ahora la situación en el mundo se vuelve más complicada y cambia rápidamente. Ante esta situación buscamos fortalecer aún más la comunicación estratégica con Rusia y con sus autoridades. Corea del Norte apoyará incondicionalmente todas las políticas rusas. El gobierno expresa su pleno apoyo y solidaridad al gobierno, al ejército y al pueblo ruso en la operación militar especial en Ucrania para proteger su soberanía, los intereses de seguridad, así como la integridad territorial. Apreciamos mucho el apoyo constante e inquebrantable a la política rusa, incluso en el tema de Ucrania. Me refiero a nuestra lucha contra la política hegemónica impuesta durante décadas, a la política imperialista de Estados Unidos y sus socios respecto a Rusia. Vladimir Putin recalcó que la amistad entre sus pueblos se forjó como resultado de unas duras pruebas. Recordó cómo en 1945 los soviéticos y coreanos lucharon juntos contra la ocupación japonesa. La ofrenda floral al monumento en honor de los soldados fallecidos en aquel conflicto fue uno de los puntos de la agenda del presidente ruso en Pyongyang. Luego los líderes se dirigieron a la sala de conciertos donde pudieron apreciar la maestría de los artistas norcoreanos. Como ya decíamos, la agenda de Vladimir Putin aquí ha sido muy apretada. Esta jornada comenzó con una impresionante ceremonia de bienvenida en la plaza de Kim Il-sung. Nuestro equipo estuvo en el lugar y pudo apreciar la solemnidad de este momento. Vladimir Putin fue recibido con banda militar, caballería, himnos y fuegos artificiales. Miles de personas, entre ellos niños y jóvenes, saludaban al mandatario con las exclamaciones sobre la amistad entre sus pueblos. Muchos llevaban flores y banderas de la Federación de Rusia. En la plaza se podía ver también las pancartas en idioma ruso y los retratos muy grandes de ambos líderes. Es la primera vez que Vladimir Putin y Kim Jong-un se reunieron en la República Popular Democrática de Corea. Anteriormente se vieron en territorio ruso en el año 2019 y 2023. Vladimir Putin estuvo en esta nación asiática en el año 2000, o sea, hace 24 años, cuando se reunió con el entonces líder norcoreano Kim Jong-un. Y después de la visita oficial del presidente Putin a la República Popular Democrática de Corea, su viaje siguió en parte por esa gira asiática con destino a Vietnam. Y en ese sentido también fue recibido por el presidente y el primer ministro de ese país, con quien mantuvo reuniones de alto nivel con acuerdos que los vinculan sobre todo en el campo económico. Sin embargo, la agenda de Putin en Vietnam no solamente estuvo regida por este tipo de asuntos, sino que el aspecto cultural hizo que el presidente de la Federación Rusa llevara una ofrenda floral a lo que es el mausoleo de Ho Chi Minh, quien fuera de alguna manera el líder del movimiento revolucionario vietnamita que supo imponerse a los franceses, pero también a los estadounidenses. Fue ese lugar de culto en el que el presidente Putin quiso estar presente. Mirá este informe que te preparamos con información de la agencia Sputnik, que acá te va. Después de su visita a Corea del Norte, el presidente de la Federación Rusa continuó su gira internacional hacia Vietnam, donde fue recibido por el presidente To Lam, quien expresó con gratitud a su homólogo ruso Vladimir Putin que no olvidarán la ayuda desinteresada que Rusia brindó a Vietnam mientras luchaban por la independencia en el pasado. We always remember with gratitude the selfless help that Russia provided to Vietnam as we fought for independence in the past, also in the present as we continue to build our statehood. Afuera, los uniformados de la seguridad presidencial vietnamita se toman fotos con el automóvil de Vladimir Putin
un Aurus Senat Limousine. Además, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, participó en la ceremonia de colocación de una ofrenda floral en el mausoleo de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh fue un líder revolucionario quien vio en el comunismo el camino para liberar a Vietnam de los más de 100 años de dominación francesa. Ho Chi Minh vivió en Moscú, donde conoció las doctrinas de Marx y Lenin, y regresó a Vietnam en 1941, donde fundó el Partido Comunista conocido como el Viet Minh, para luchar contra la invasión japonesa de ese momento. Luego de pelear contra los nipones, Ho Chi Minh combatió a los franceses, quien, al final de la guerra, buscaron recuperar su colonia de Indochina, pero finalmente, en 1954, con la batalla de Dien Bien Phu, donde los franceses fueron duramente derrotados por el Viet Minh, se declaró la independencia de Vietnam. Sin embargo, la nación quedó dividida en dos: Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, la primera comunista y bajo la presidencia de Ho Chi Minh, y la segunda no comunista, en la que Estados Unidos se apoyó en 1969 para invadir Vietnam y sufrir una de sus peores derrotas militares. El Vietnam libre, unificado y comunista de hoy es el legado de Ho Chi Minh, quien murió ese mismo año de 1969. Con información de la agencia Sputnik. Y así como veíamos parte del legado revolucionario de Ho Chi Minh en Vietnam y de qué manera supieron sobreponerse a los franceses y a los estadounidenses con sus invasiones, mi compañero Marcelo Sánchez, quien es colega del canal iraní Hispan TV como corresponsal en los Estados Unidos, nos recuerda que también en aquel momento los estudiantes estadounidenses supieron protestar en contra de la injerencia de su propio país contra Vietnam. Sin embargo, esa protesta les costó vidas en las protestas que hacían en las propias universidades. Así como hoy, los estudiantes estadounidenses que realizan campamentos para respaldar lo que es la causa palestina y visibilizar este genocidio sistemático que el ente sionista está realizando, es muy especialmente contra Gaza. Marcelo nos trae este informe que de alguna manera busca un paralelismo en las protestas de los estudiantes en lo que fue la etapa de la guerra de Vietnam y lo que es hoy el asedio contra el pueblo palestino. Míralo acá. 4 de mayo de 1970, la Guardia Nacional y la policía irrumpían a balazos en el campus de la Universidad de Kent State, en Ohio. El saldo: 4 estudiantes asesinados, 9 heridos. Su crimen: oponerse a la barbarie imperialista de Washington en su expansión de la guerra de Vietnam hacia Camboya. 4 de mayo 2024, miles de estudiantes y docentes se encuentran en una protesta indefinida en respuesta a los mismos horrores, pero esta vez en Palestina, y de la mano del ente sionista y sus patrocinadores estadounidenses. Históricamente, los estudiantes en Estados Unidos han sido la voz de la conciencia nacional. Desde la era de Vietnam, en los 60s, los 70s, los 80s y más adelante, sus protestas y sentadas han ocasionado importantes cambios a nivel social, laboral, en la política interna y externa del país.
Creo que esta es una nueva era y veo cómo los estudiantes se encuentran en pie de lucha por Palestina. Dicen que la historia se repite. Hoy en día, para justificar su ideología de terror, Israel masacró y persiste en su masacre de más de 40.000 palestinos y contando. Mientras, los universitarios estadounidenses que se atreven a criticar este genocidio son apaleados, torturados y puestos bajo arresto. Es el régimen de la represión de Joe Biden. En Estados Unidos, uno puede criticar al gobierno, pero jamás se puede criticar al terrorismo israelí y sus tramas de colonialismo y corrupción. Vemos tantas instituciones que han legalizado la violencia en contra de los estudiantes. Todo ello, en lugar de simplemente escuchar nuestras demandas. Pero mientras ellos siguen reprimiendo, nosotros continuaremos resistiendo bajo el ejemplo de la resistencia en Gaza. Más de 2.000 estudiantes arrestados y alrededor de 700 facultativos y docentes que languidecen en las cárceles o enfrentan serios cargos legales. Tal es el estado de la democracia y la libertad de expresión en Estados Unidos, una administración cómplice con el terrorismo de la entidad sionista. Pero al mismo tiempo, este movimiento de sentadas estudiantiles ha promovido el levantamiento de alrededor de 130 campos en todo el país, y el movimiento a su vez se ha convertido en algo global. Las barras y las estrellas son un símbolo del sistema colonialista del genocidio. Así como esta bandera representa el genocidio de los habitantes originarios, el status quo de este régimen en Estados Unidos colabora con el régimen sionista para robar, matar y despojar a los palestinos de su tierra. Marcelo Ali Sánchez, Hispan TV, Washington. Y otra de las noticias que acaparó parte de la atención en todo el mundo está vinculada a esa fracasada cumbre de la paz que intentó realizar la OTAN a través de la presidencia de Ucrania, del presidente Zelensky, en Suiza, en la que convocaron a un grupo de países para intentar firmar una especie de acuerdo en la que no estuvieron presentes porque no estuvo invitada la Federación Rusa y que por tanto tampoco asistió la República Popular China. Por eso se sumaron varios países que habían estado invitados, pero que no firmaron el acuerdo porque entendían de que había una postura única que no representaba la situación real en una búsqueda de un proceso de paz. En América Latina, Argentina, Ecuador y Chile fueron los únicos 3 representantes que estuvieron en esa cumbre en Suiza, pero no hubo ningún otro país latinoamericano que quisiera firmar ese acuerdo de paz. Incluso el presidente Petro en Colombia, cuando vio que se trataba de una postura pro-occidental que intentaba imponer condiciones a la Federación Rusa como si Ucrania estuviera ganando la guerra, prefirió no asistir. Te presento acá el informe que con mis colegas de Telesur, con mi colega Marcela Heredia, estuvimos analizando y que de alguna manera contextualiza parte de lo que se dijo en esta fracasada cumbre de la paz que el presidente Zelensky intentó imponer desde Suiza. Míralo acá. Vamos de inmediato a analizar el tema. Nos espera Sebastián Salgado, analista geopolítico, dirige un portal que se llama dataurgente.com y además es mi ex jefe en Telesur, así que vamos más que rápido y no lo hagamos esperar. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día. Hola, un gusto saludarte nuevamente. Trato de ponerle en este empeño de analizar los hechos negativos, del resultado negativo de esta cumbre de paz, trato de ponerle mucho de pedagogía para que se entienda, Sebastián, porque ese es el principal punto. Los medios te dan el titular y después nada más. ¿Y para qué fue todo ese esfuerzo? Te lo pregunto. Bueno, evidentemente Zelensky tuvo un intento, como vos decís, de aislar al gobierno de la Federación Rusa en el contexto del enfrentamiento que existe entre la OTAN y el gobierno ruso en territorio ucraniano, y le terminó saliendo algo absolutamente contraproducente. Zelensky se vio a la deriva con, digamos, esta proclamación que evidentemente no tuvo consenso
que desde la propia América Latina, hay que recordar, Marcela, el presidente Petro, cuando supo que ya de alguna manera todo estaba acordado y que no iba a haber espacio para el diálogo, directamente no viajó. Diferente fue el caso del presidente Milei de Argentina y el presidente Boric de Chile, que pareciera terminar alineándose con los intereses de la OTAN. Y en ese sentido, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ha sido enfático. No se puede organizar un proceso de paz sin el retiro de las tropas ucranianas de manera total de las dos repúblicas populares independientes que conforman el Donbass, que son la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk, así también como de los territorios autónomos de Jersón y Zaporizhia. Esas son las bases a partir de las cuales el gobierno de la Federación Rusa está dispuesto a iniciar un diálogo de paz, pero evidentemente el proyecto de Zelensky iba en un sentido contrario. Por favor, contame esta situación de Milei, qué hacía en esta cumbre de paz y de qué manera quedó representada la Argentina. Esta parte sí que este capítulo latinoamericano se entiende menos todavía con todo lo que está atravesando Argentina. Por favor, Sebastián. Bueno, el presidente Milei está buscando un alineamiento absoluto con los poderes de la OTAN. En las últimas semanas hemos tenido un portaaviones estadounidense, el George Washington, navegando en las aguas del mar argentino, en el cual las autoridades del Ministerio de Defensa local ahí estuvieron haciendo la veña arriba de ese navío. El gobierno de Milei está comprando aviones F-16 con más de 30 años de uso, estadounidenses, en Europa, que todavía no queda del todo claro cuáles van a ser realmente sus posibilidades en materia de defensa, claramente. Y esto va generando un viraje importantísimo, no solamente en el alineamiento político de Milei, que fue, recordemos, como invitado a la cumbre del G7, donde evidentemente, si bien Argentina es un país que pertenece al G20, pero no, evidentemente, al G7, que es este grupo de países occidentales, vamos a recordar, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia y bueno, también se suma a Japón, que evidentemente quiere estar dentro de ese bloque con una especie de enfrentamiento a la República Popular China y que bueno, están utilizando, ¿no?, esta estrategia discursiva estridente que tiene Milei, que llama la atención, que vende titulares, que sale en portadas de diferentes medios, como para darle una cierta visibilidad. Pero también hay que decir el temperamento del mandatario argentino, el nivel de desastre socioeconómico que está viviendo acá nuestro país, Marcela, evidentemente demuestra que esa estrategia ni siquiera funciona por aquí. Que dijo, el comercio libre es naturalmente pacífico, por donde entra el comercio no entran las balas. Y es el único que habló de este punto, en verdad, porque todos lo que buscaban hablar era de paz, Sebastián. Sí, digamos, dentro de los 3 puntos que tiene este enunciado final, hay que decir que el tema del tránsito marítimo para Ucrania es importante, porque evidentemente hay intereses muy grandes por parte de las corporaciones que se están apropiando de esos suelos tan fértiles que tiene Ucrania, que quieren sacar sus productos. Pero evidentemente el presidente Milei no tiene una experiencia en la arena geopolítica vinculada a este nivel de conflictos y muy por el contrario, ¿no? Juega de alguna manera a estas batallas a través de las cuales él intenta una cierta notoriedad en lugares donde evidentemente no le da la estatura geopolítica que se debe tener. Y por eso la estrategia de Milei puede llegar a terminar resultando contraproducente, simplemente porque, como vos decís, él representa los intereses de los mercados desde la figura de un presidente de la República y al mismo tiempo ha mostrado un alineamiento absoluto con el ente israelí, que al mismo tiempo es otra, ¿no?, de esas entidades que está quedando en soledad. Pareciera que en este momento no hay mandatarios más solitarios
en el planeta Tierra que Netanyahu y Zelensky, y son dos, efectivamente, de los cuales el presidente Milei intenta dar apoyo. Fíjate que France 24 elige ir por otra línea editorial a titular. Mientras Telesur está diciendo hay 13 mandatarios que no firmaron el documento final, France 24 dice 80 mandatarios sí firmaron, sí dieron voto positivo a ese documento final del encuentro y 13 no lo hicieron. Elige ir por el número donde la clara victoria se lo lleva a otro, el mismo poder hegemónico que mantiene esas balas, ese presupuesto militar y mantiene azotado al resto del mundo con sus tácticas y sus planes guerreristas. Sebastián. Sí, evidentemente, digamos, los planes occidentales tienen un alcance importante y todavía hay una esfera de países que siente que de alguna manera pueden tener una representatividad en este conflicto con una mirada occidental. Sin embargo, cuando vemos de alguna manera lo que ha sido el resultado hasta ahora de la estrategia militar de Occidente en Ucrania, vemos que las principales víctimas son los jóvenes y las jóvenes ucranianos, ¿no? Que están dando su vida por los intereses occidentales, que no son otra cosa más que intentar cercar desde el año 2014 con ese golpe de Estado blando que se conoció como el Euromaidán, cuando recordamos a Victoria Nuland, entonces la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, siendo parte de esos movimientos en donde les hacían creer a los jóvenes que Ucrania iba a ser parte de la Unión Europea, que Ucrania iba a ser parte de la OTAN y que de esa manera ellos iban a tener mejores condiciones de vida. Bueno, una revolución de colores, un golpe blando que vivió Ucrania y hoy están pagando las consecuencias. Por eso, algunos de estos países que firmaron, también hay que decir que ni siquiera sus mandatarios, ¿sí? Fueron a la reunión de Suiza, que sí los firman en nombre de su país, pero han sido delegaciones de un rango bastante menor. Y en ese sentido, lógicamente, tienen que pensar muy bien cuáles de esos países quieren seguir sumándose a estas acciones bélicas a través de las cuales algunos países europeos, sobre todo el presidente Macron desde Francia, sigue, ¿sí? Alentando el hecho de que tropas europeas podrían pasar a nutrir las filas del ejército ucraniano cuando todos sabemos que eso es una guerra prácticamente terminada. Hablemos de eso, por favor. Punto 1, no fue invitado a Rusia. Punto 2, es una guerra prácticamente terminada. Punto 3, la integridad territorial de Ucrania, que genera tanta información y tanto titular. ¿Cómo queda? ¿Cómo avanza esto? ¿Qué hago para entender por qué me hablan de que esa integridad territorial es fundamental para un acuerdo de paz? Sebastián. Primero hay que entender que los territorios recuperados, que históricamente fueron de la Federación Rusa y que la propia existencia de Ucrania es un acuerdo político, históricamente lo que hoy conocemos como Ucrania siempre fue parte de Rusia, tanto en la etapa imperial de los zares como en la etapa soviética, y la historia ucraniana independiente es, digamos, una nación que tiene unas pocas décadas de existencia. Por eso hoy hay gente con vida, que tiene tal vez 80 años, que nacieron, si nacieron en Lugansk, por ejemplo, nacieron en la Rusia de la Unión Soviética. Y después alguien les dijo, bueno, desde hoy ustedes son ucranianos. Y ahora han vuelto a ser parte de la Federación Rusa y esa gente nunca se cambió de ciudad. Hay que recordar, Marcela, que esta gente votó. Primero por ser repúblicas autónomas independientes, después por volver a ser parte de lo que hoy es la Federación Rusa y que incluso votaron en las elecciones presidenciales recientes de la Federación Rusa en las que el presidente Putin fue reelecto. En ese sentido, conociendo, ¿sí?, la historia y la vinculación de Rusia, sobre todo en lo que les ha costado la defensa durante la Gran Guerra Patria o la Segunda Guerra Mundial, como se le dice en Occidente, las millones de víctimas rusos defendiendo lo que hoy es Ucrania, nos recuerda de que eso es parte prácticamente de una misma identidad y que a partir de los intereses occidentales, bueno, hoy ha hecho enfrentar a rusos con diferentes visiones políticas. Los que están en Kiev
y los que están en el resto del territorio. Pero evidentemente estos territorios que ya han sido recuperados, recordemos, desde el año 2014, Crimea, y desde el año pasado, desde el 2023, Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporizhia, donde está sobre todo el reactor nuclear en el que tanto insistieron durante este fin de semana que quieren recuperar en la cumbre de Suiza, la historia nos dice de que eso no va a ser posible. Gracias, Sebastián. Un abrazo, que llegue hasta Argentina. Y así como el presidente Zelensky va perdiendo el respaldo de la mayoría de los países que hasta este momento parecían estar detrás de Ucrania, hay una serie de teorías que dicen que el presidente de Ucrania debería estar buscando algún lugar donde refugiarse una vez que deje de ser justamente el primer mandatario ucraniano. Porque recordemos que en este momento el presidente debió haber llamado a elecciones, cosa que no hizo, y que por lo tanto su actual presidencia carece de un respaldo democrático. Por eso, con mi colega Patricio Meri, desde Chile, durante esta semana estuvimos analizando una serie de informaciones en las que, según algunas informaciones que han trascendido, el presidente Zelensky podría estar buscando un refugio permanente después de su presidencia en Chile, sí, aquí en Sudamérica, y que podría estar en capacidad de comprar su propia isla. Esto, que parece parte de un cuento de ficción, tiene un respaldo y un correlato que viene desde el propio gobierno chileno por el apoyo que el presidente Boric le viene dando a Zelensky desde hace algún tiempo. ¿Podría realmente Zelensky terminar viviendo en una isla de Chile? Lo analizamos aquí una vez más con mi colega Patricio Meri en las noches de vivos de Data Urgente. Míralo acá. Acá, Patricio, cuando seguimos ahondando un poco en este vínculo que nos llama un poco la atención, nos encontramos con una publicación chilena, colegas que no tengo el gusto de conocer, Diario La Humanidad, que titulan, tienen varios artículos vinculados a este tema. Dictador Zelensky estaría preparando su refugio en Sudamérica. Bueno, a ver. Piden investigar al gobierno de Boric en Chile por posible complicidad con tráfico de menores ucranianos luego de la visita de la viceministra Svrudenko, ¿sí? Fin de la guerra y más planes para el criminal de guerra Zelensky. Fuentes de Cancillería han realizado consultas para informar que se está evaluando dar refugio político a Volodymyr Zelensky en Chile ante una posible pronta rendición de Ucrania o de un rápido cambio en el mando más alto ucraniano. En cualquier caso, se estaría preparando en estos momentos una salida para Zelensky, quien sería llevado a Chile, resguardado por la CIA y el Mossad, para lo cual estaría buscando comprar, esto sí me parece como ya demasiado anecdótico, una isla en el extremo sur de Chile, o no sé. En Chile se venden islas. De esta información, Patricio? En el extremo sur de Chile hay islas que se venden, eso es verdad. O sea, hay multimillonarios que tienen sus propias islas, no es una paradoja. O sea, en el sector pasado Chiloé, hacia el sur, hacia la Patagonia, hay cientos de islas que ni siquiera están, no es que no se hayan descubierto, pero no están habitadas. O sea, cualquiera se puede comprar una isla. En Chile puedes habitar en una isla de esas características. Pero ¿sabes lo peor de esto? Que las fuentes que dan a conocer esta información es la propia Cancillería chilena, que hizo consulta a otros embajadores y les dijo, ¿qué les parecería si después que termine el conflicto Zelensky se viniera a Chile a descansar, a tener un refugio? Mira, lo mandamos para el sur para que nadie tenga ningún problema. Ahí lo ligo con ustedes. ¿Por qué ustedes construyen una base militar, los argentinos, en el sur de la Patagonia? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está llegando tanto sionista, tanta persona que ha participado en el conflicto contra Palestina en el sur? ¿Es verdad el plan Andimia? Pero más allá de eso, la vicecanciller vino a Chile y en el periódico El Mercurio, Sebastián, que es un periódico de derecha, se anunció que venía una delegación de niños y niñas ucranianas. Es absolutamente real.
anunciaron que venían niños y niñas ucranianas que habían sido supuestamente secuestrados por Rusia y se presentaron en la Universidad de Chile. Hizo una actividad en la Universidad de Chile. Ahí está la foto. Justamente esa foto es la reunión en la Casa Central de la Universidad de Chile. O sea, ojalá fuera paranoia, ojalá fuera conspiración, pero esto es una realidad. Existe un acuerdo entre el gobierno chileno y el gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky para tener una amistad que va más allá de una amistad que podríamos tener con un país vecino o con un país de nuestra América Latina. Y lo peor de todo, que en Chile nadie está preocupado de esto, porque los grandes medios de comunicación ni lo mencionan. Y cuando lo mencionan, lo hacen muy por arriba. Mira, lo que está haciendo Boric es meternos en un conflicto internacional del cual Chile no tiene nada que ver, pero además nos está metiendo con el bando perdedor, con el bando agresor y con el bando que representa a la ultraderecha mundial. Es gravísimo lo que está pasando, que hayan recibido a esta señora. Fíjate los dos personajes que están en la esquina de esa foto, cómo están vestidos. Esos dos personajes de negro son miembros de las Fuerzas Armadas ucranianas, y tú lo sabes mejor que yo, que usan el uniforme de civil, entre comillas, del batallón Azov. Son dos militares ucranianos que acompañan a la viceministra. Y se saca una foto en la casa de Andrés Bello, en la casa de la Universidad de Chile. Puede ver los cortes de pelo también de ellos, ¿no? Así como si no fuera nada. Ahí están. O sea, y esto fue a vista y paciencia a todo el mundo. Lo han anunciado en todas partes. Entonces, que Zelensky se venga a Chile, a mí me parece que es una posibilidad muy real. Muy real. Además, Boric le está ofreciendo el refugio. Yo no sé cuánto le habrán pagado, no sé qué negocio habrá bajo la mesa, no entiendo. Ni Ricardo Lagos, que se le mencionaba como un presidente reformista, socialista reformista, Ricardo Lagos le dijo a la guerra de George Bush en contra de Irak, le dijo no. Cuando Chile participaba en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Ricardo Lagos le dijo no a George Bush. Todo el mundo sabe que Ricardo Lagos ha tenido muchos nexos y cercanía con Estados Unidos, pero Chile había mantenido una tradición diplomática de imparcialidad que rompe Gabriel Boric. Yo puedo contarte algo más que ha pasado con Zelensky en Buenos Aires, Patricio. Yo tengo la certeza de que no soy el único periodista que tuvo esta información, pero creo que soy el único que la ha publicado. Lo hice hace aproximadamente un mes y medio. Como este espacio, Data Urgente, es un medio pequeño, la mayoría finge que estoy diciendo cosas que no se condicen con la realidad. Y es que cuando se da la asunción de Milei, que vino Boric y vino Zelensky, justamente, en el avión en el que se retiró la comitiva presidencial de Ucrania, en un cargamento que salió desde la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, de Argentina, le llevaron directamente a su avión en el aeropuerto internacional de Ezeiza 300 kilos de cocaína. ¿Sí? Se genera, me imagino yo, una especie de limbo legal entre que deja Alberto Fernández, que asume Milei, pero evidentemente los vínculos estaban hechos para que nadie haga preguntas sobre ese vehículo, que, digamos, el bulto tampoco es tan grande. Tenemos incluso el nombre de una de las personas que estuvo vinculada a ese tráfico, vamos a decir, pero lógicamente tampoco tenemos los medios de seguridad para seguir viviendo en este país y decirlo. Pero sí decir que eso pasó. Tenemos una serie de fuentes que son extremadamente serias. La información sale de manera indirecta, podemos decir, de la Interpol, que está investigando otras cosas y cruza llamadas y se entera de eso. Y la información de Interpol tiene que compartirlas con los diferentes gobiernos que son parte de la Interpol. Y esa información, de alguna manera, está absolutamente acallada en la República Argentina. Y algunos dirán, pero bueno, ¿cómo van a hacer semejante cosa simplemente para hacer un negocio vinculado al narcotráfico? Es que no es eso. Cuando uno tiene la posibilidad de haber estado en el frente y ve la cantidad de consumo de drogas que necesitan los soldados ucranianos para permanecer en esas trincheras, a mí me ha tocado verlo cuando ellos iban dejando una serie de lugares, y creo que en muchos casos fui como el primer civil, no militar, digamos, que entró y registró, porque lo tengo registrado en video, los lugares que habían sido sus búnkers durante meses, y es, digamos,
los desechos de las drogas que se te ocurran. Y en ese sentido uno empieza a dimensionar, ¿no? De qué se tratan las esferas políticas de personajes como estos. Pero mira, yo te sumo otro antecedente, un antecedente que le va a gustar a toda la gente derecha y a lo que nos acusa de conspiranoico. Hunter Biden, el hijo Joe Biden, fue condenado en Estados Unidos por 2 delitos. Consumo de drogas, posesión de armas. Y armas, ¿no? Posesión de armas. Sí. Pero todavía falta todos los casos de pederastía y de pedofilia. Todavía falta todo lo que hizo con los laboratorios químicos en Ucrania. No solo para la elaboración de drogas, sino que era también para las armas químicas. Por eso que Joe Biden está tan desesperado por defender a los ucranianos, porque si se llega a saber todo lo que hizo su hijo con Zelensky en Ucrania, desde las pandemias, la generación de nuevos virus, la elaboración de drogas, es una cosa brutal. El tráfico de niños que ha estado siendo denunciado en Alemania, que ha estado siendo denunciado en Europa Central, que han salido desde Ucrania, por eso que a nosotros nos llamó tanto la atención que acá lo anunciaran como si fuera nada. Vamos a traer una delegación de niños ucranianos rescatados desde Rusia que se van a presentar en Chile. Se van a presentar en Chile como si fueran monos de circo. ¿Ah? Monos de circo, pero... No. Se van a meter en un tema... O sea, yo hoy, antes de hablar con vos, llamé a una persona que está vinculada a las investigaciones de redes de trata en España, que prácticamente se dedica a eso, y me dice, mira, en todos los lugares donde hay conflictos bélicos está estrictamente prohibido sacar niños por el motivo que sea. Entonces, ya la sola promesa de que iban a llevar niños hacia Chile por el contexto que sea, ya escapa a cualquier condición de adopción legal. Pero esto lo publicaron en el Mercurio y la Tercera. No son medios conspiranoicos, son medios tradicionales de la derecha chilena. O sea, todo lo que yo te estoy contando, Sebastián, porque claro, alguien puede decir, oye, la información de Sebastián que ha dicho que los 300 toneladas, 300 kilos de droga en el avión de Zelensky, ya, puede sonar a conspiración, pero yo te estoy confirmando que acá lo han dicho públicamente, lo han transparentado de una forma brutal. Vino para acá la señora viceministra y dice, mire, vamos a traer un grupo de niños ucranianos para que cuenten cómo fueron torturados por soldados rusos. ¿Tú crees que los soldados rusos van a torturar niños ucranianos? Cuando lo primero que hicieron en el Donbass, en Lugansk, en las repúblicas populares, fue salvar a los niños, después de que los nazis ucranianos del batallón Azov los mataron indiscriminadamente luego del Euromaidán. Entonces, lo que está pasando en Chile y Argentina es brutal. Como estamos tan lejos y es difícil conseguir información, no todo el mundo ha podido viajar como tú, ha podido conocer, estar en la primera línea allá, nos están engañando brutalmente. Y lo peor de todo, Sebastián, déjame decírtelo, es que a la gente no le importa. A la gente no le importa si están traficando drogas, niños, órganos, si lo que sea, no le importa. Porque lamentablemente nuestro pueblo latinoamericano piensa que no nos va a tocar. Y como ves, acá en Mundo Extra nos encanta traerte la información de todo el mundo, pero sobre todo con los mejores analistas, con los mejores corresponsales y con los mejores periodistas que nos cuentan de alguna manera qué es lo que está pasando en sus respectivos países. Sin embargo, hoy quiero traerte el informe de una colega muy especial, porque si bien es parte de la cadena Sputnik, que tiene base en Moscú, en la Federación Rusa, y que nos trae un informe muy interesante en el que habla de los porqués el presidente Noboa de Ecuador tiene la extraña idea o el extraño proyecto de querer instalar una cárcel en la Antártida. Así como lo escuchás, el presidente de Ecuador habla de instalar una base en la Antártida, en el lugar donde ese país del centro del mundo tiene también una base científico-militar. Pero el informe que nos trae mi compañera Tania Sputnikova tiene la particularidad de que, si bien ella presenta un informe muy profesional, no tiene las características de los otros colegas que hemos estado presentando, porque Tania Sputnikova es una presentadora creada por inteligencia artificial. Te presento su informe acá. Hola a todos mis queridos seguidores, soy Tania Sputnikova, y aquí estoy nuevamente con ustedes para contarles los últimos acontecimientos de la geopolítica mundial. La noticia de hoy está relacionada con el presidente del Ecuador,
Daniel Noboa, quien actualmente enfrenta una difícil situación con la seguridad interna del país sudamericano, sumido en una fuerte ola de delincuencia. Pese a las promesas que Noboa hizo a los ecuatorianos de acabar con la inseguridad y aplicar medidas económicas para dicho fin, la realidad es que la violencia no da tregua, y las muertes continúan ocupando los titulares de las noticias en la mitad del mundo. En una de sus últimas visitas a una cárcel en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, según informa la revista The New Yorker, el presidente ecuatoriano hizo un comentario sobre la construcción de una prisión, nada más y nada menos que en el territorio al cual el país sudamericano tiene acceso en la Antártida, mostrando su claro desconocimiento respecto a los derechos que tienen los países sobre esos territorios. Y es que el Tratado Antártico, firmado en 1959 y en vigor desde 1961, establece normas y restricciones para las actividades en la Antártida. Por lo cual los países tienen permitido en dicho continente investigación científica, cooperación internacional, protección del medio ambiente. Como vemos, la construcción de penales no está incluida, con lo cual dicha genialidad del mandatario ecuatoriano solo puede ser tomada como un blooper. Sin embargo, la Antártida viene siendo noticia desde hace algún tiempo, y no precisamente por el tema de construir cárceles. Hace un mes, Rusia había informado sobre el hallazgo de importantes reservas de petróleo y gas, en una zona disputada por Chile, Argentina y el Reino Unido. Pese a que la parte rusa, representada por la empresa Rosgeologia, aclaró desde un principio que los intereses de Rusia en la Antártida son absolutamente científicos, la prensa occidental no tardó en encender sus alarmas propagandísticas sobre el tema. Por ejemplo, The Telegraph especuló que Rusia podría atraer plataformas de perforación para desarrollar la región no explotada para la extracción de hidrocarburos. En ese contexto, la Cancillería argentina señaló estar recolectando los datos pertinentes para entender si son cuestiones de investigación o si se trata de algún otro tipo de prácticas en la mencionada zona. Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró que su gobierno se opondrá firmemente a cualquier explotación petrolera en dicho territorio, al mismo tiempo que el Reino Unido también expresaba sus temores de que se pudieran iniciar algún tipo de actividad minera en el continente blanco. Hay que señalar también que el Tratado Antártico prohíbe de manera enfática actividades militares, ensayos nucleares y residuos, reclamaciones territoriales. Y en las últimas semanas, una de las noticias que más impactó al mundo estuvo vinculada al fallecimiento del presidente de la República Islámica de Irán, que murió después de que su helicóptero se precipitara cuando regresaba de la inauguración de una obra vinculada a una represa hidroeléctrica con la vecina Azerbaiyán. Regresaba a Teherán, la capital de Irán, escoltado por 2 helicópteros, pero el suyo no llegó a destino. Hasta ahora, de manera oficial, en Irán se habla de un accidente, aunque evidentemente todavía falta investigar parte de lo que ahí pasó. Lo que es cierto que en la República Islámica de Irán tuvieron que llamar a elecciones anticipadas que se van a llevar adelante el próximo 28 de junio y que por eso en este momento están llevando adelante una serie de debates presidenciales. Son 6 los candidatos que llegan a esta instancia y debaten sobre cuál debe ser la postura iraní a nivel local, pero también a nivel geopolítico. Míralo acá, nuestro informe de los colegas de Hispan TV. Fue el segundo debate entre los candidatos que aspiran a la presidencia del país. El primer tema del evento electoral fue la erradicación de la pobreza y la distribución de subsidios al combustible en un país rico en crudo. Para tal fin, Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi manifestó así sus propuestas. Para erradicar la pobreza, hemos pensado en 2 medidas. Primero, debemos generar empleo, de manera que al menos uno de los miembros de las familias pobres cuente con un trabajo y al mismo tiempo aumentemos los salarios. Y segundo, debemos reformar la distribución de los subsidios del combustible. A su vez, Mohammad Bagher Ghalibaf sostuvo que el presidente debe cuidar que los pobres no empeoren aún más su situación.
Los iraníes merecen vivir una vida digna. Y lo digo claramente, la responsabilidad directa del próximo presidente es garantizar de que no se disminuya el poder adquisitivo de la gente. El segundo tema en la agenda fue el sistema de salud. Alireza Zakani indicó que los iraníes deben poder gozar de servicios de atención médica sin tener que pagar mucho dinero. Vamos a lograr que el 40% de los pacientes reciban tratamiento gratis. El 100% de las personas con enfermedades incurables recibirán tratamiento gratis en los hospitales públicos. A su vez, Mostafa Pur Mohammadi indicó que el país cuenta con buena infraestructura, pero hace falta gestionar bien los recursos. Gozamos de buenas condiciones en cuanto a la infraestructura, la formación de personal médico y hospitales. Debemos escuchar a nuestro personal médico para solucionar los problemas en el sector. El tercer y último tema fue la educación. Said Jalili insistió en que todos los estudiantes deben gozar de igualdad de oportunidades. Creemos que el desarrollo se consigue con la igualdad. Esto quiere decir que todo el pueblo debe tener la oportunidad de participar en el desarrollo de su país. Cualquier talento debe ser descubierto y orientado. A su vez, Masoud Pezeshkian consideró que el futuro ministro de Educación debe ser una persona altamente capacitada para el cargo. Debemos solucionar el problema de inestabilidad en la gestión de la educación. Además, el funcionario que elijamos para el Ministerio de Educación debe ser el más competente y más responsable del gabinete. El tercer debate electoral está previsto para este viernes, en el que los candidatos expondrán sus ideas sobre temas sociales. Bahit Hodadadi, Hispan TV Noticias. En los últimos días te contábamos algo del trabajo que nos tocó hacer como corresponsal de guerra en Lugansk, que es una república popular independiente que conforma junto con Donetsk lo que se conoce como el Donbass. Ahí, desde el año 2014, se formaron ejércitos populares para intentar contrarrestar los ataques del régimen de Kiev y defender su cultura, su identidad y su idioma. Y por eso quiero traerte esta tremenda historia en la que la Orquesta Sinfónica de Lugansk no solo tuvo que dar parte de sus componentes, artistas, músicos que debieron convertirse en soldados, sino que el propio trabajo de la Orquesta Sinfónica tuvo que hacerse muchísimas veces en contextos de ataques y de bombardeos. En ningún momento la orquesta de Lugansk dejó de llevar la música a todos y cada uno de los rincones de esa República Popular, y cuando tuvimos la posibilidad de charlar con su directora en la ciudad de Lugansk, cuando supieron que había un periodista argentino que se interesaba por esa historia, decidieron regalarnos la música de uno de nuestros máximos exponentes vinculados al tango, como es Astor Piazzolla. Por eso quisimos dedicarles, con el nombre de este documental que se llama Tango de Libertad en Lugansk, ese tremendo detalle que tuvieron los músicos de esa orquesta sinfónica de regalarlos la música de Piazzolla en un contexto de guerra. Te comparto esta historia que une a la Argentina y a Lugansk a través del tango. Que haya sol. Да, это правда, но эта правда уже есть с 2014 года, потому что первая защита нашей Родины стала на творческой истории. Это моральное поддержание духа наших ребят, ополчение, которое было создано в 2014 году. И наши артисты уже тогда стали на защиту своей земли только культурным фронтом.
2014 году мы последние, наверное, на тот момент, где наш коллектив, рядом город Счастья, которое, вот мы на 9 мая последние выезжали туда, и уже здесь, конечно, было уже очень тревожно, уже мы ехали тогда под сопровождение ребят, которые нам обеспечивали безопасность. И когда дали там концерт, приехали, никого не было, люди все боялись, потому что прилетали снаряды. Вот. И мы выставили аппаратуру вот так нагло на площади, и люди потихоньку из-за углов, из-за окошек начали выглядывать. В результате они появились, и состоялся прекрасный праздничный концерт. К сожалению, тогда вот город Счастья уже буквально там через какое-то время он был закрыт. То есть он уже был вот для нас, и вот мы в этом году снова с ними встретились. Но защита нашей земли и поддержка наших ребят началась у нас с 2014 года. Многие ушли в ополчение у нас. И артисты, и люди, которые обслуживают, работают в филармонии, они ушли в ополчение в 2014 году. Вот именно непосредственно уже в ополчение не... В первую очередь музыка может быть музыка, она несет созидание, она учит добру, она учит любить. И это доказывало вот все эти 8 лет, что мы делали, создавали, ехали к людям, поддерживали их морально. У нас был случай, когда мы выехали в Славносерск, это был 15-й год, и мы находились в видимости военных Украины в 1,5 километра. И было мероприятие, поселок должен был праздновать свой там день рождения, и мы приехали, и было опасение, что, конечно, нас обстреляли, потому что они обстреливали все тогда, все, что было с нами связано, и артисты с гордо поднятой головой выставили звук, и они даже не посмели стрелять по мирным людям тогда. Вы знаете, ну вот как-то вот получилось так, что по сарафанному радио сообщили, люди пришли, люди сели в этот зал, но сидели люди в этом зале, так знаете, вот не так, как я даже сейчас сижу, это было вот так, вот, то есть это была готовность, сейчас вот бабах, и все сразу подымутся и побегут. И вот они работают в первую половину концерта, это 30 минут, а люди вот так сидят, то есть хотя они пришли со своими родными, близкими, вот, но они, в общем-то, не участвовали. То есть то, что было со сцены, оно проходило их мимо. И когда мы во второй части усаживаем часть духовой группы, уже медные, деревянные трубы пошли, и, конечно, мы начали с произведения такого и вот там наверху, где мы стояли, поднимается женщина на весь рост, и она настолько... Вот эта музыка, которая была перед этим, она ее вернула в тот момент, когда она провожала своих родных и близких, а здесь рядом ЖД вокзал,
когда провожала, ну, отсюда и пытались эвакуировать детей, и вернулся тот момент у нее, и она кричит на весь зал: «Вы что, не видите, снаряды падают? Провожаю, отправляйте поезда». Ну, то есть она забыла, что она находится в концертном зале. То есть она полностью перенеслась на тот момент в те события, начала кричать. И весь зал начинает друг на друга смотреть, и то же самое, что-то. Все кричат друг другу, кто-то что-то рассказывает. Причем это было очень громко. И когда оркестр начинал затихать, музыка начинала, они тогда разворачивались к сцене и начинали требовать: еще раз, играйте еще раз эту песню. И вот оркестр второй раз сыграл эту песню «Пусть всегда будет солнце». Зал плакал, они что-то истерили. Это было не просто страшно, это было очень страшно. Оркестр третий раз по их просьбе сыграл. На четвертый они начинают обниматься, они начинают радоваться, они начинают жить, и они начинают вот так садиться, уже вот откидываясь вот так в кресле, уже вот так, вот все, вот у нас уже хорошо все. Они друг друга начинают видеть, они начинают общаться, они начинают участвовать в этом концерте, они начинают уже слышать музыку. Не слушать, а слышать эту музыку. Но в этот момент оркестр, который находился на сцене, уже вот то все, что было в зале, вот те все эмоции, которые бушевали, то все, что они пережили, и они выплеснули наружу, вот они выговорились. Они, конечно же, перешли, потому что музыканты то же самое пережили. И оркестр, не видя нот, уже, ну, то есть это уже слезы на глазах, и попытка давайте играть что-то другое была просто равна нулю. И тогда художественный руководитель Татьяна Владиславовна, она такого невысокого роста, вышла вот здесь, где вот виолончели стоят, встала и говорит: люди, у нас будет будущее, у нас есть дети. Никто не слышал: у нас есть дети, у нас будет будущее. Ну, пока еще не освобождена наша соседская страна, это Донецк, и я думаю, что пока мы не поможем нашим братьям, мы пока планируем только жить в рамках наших творческих проектов и также поддерживать. У нас ребята, которые артисты из симфонического оркестра, из других ансамблей, вокалисты, хореографы, они февраль-март помогали освобождать Мариуполь. И знаете, вот прям гордость за ребят, которые никогда не брали в руки оружие, брали только музыкальные инструменты, скрипки, кто-то танцевал, кто-то только пел ноты. И вдруг с оружием в Мариуполе, в центре города, штурм, когда был, они участвовали в этом штурме. Да, очень много у нас было раненых, они восстановились, вернулись и продолжают помогать и стоять за веру и правду и за нашу землю. И на сегодняшний день они там находятся, и помимо того, что они помогают освобождать, они еще и успевают давать концерты.
христиан. Пусть Господь даст вам силы, крепости, помощи и милости Божией, чтобы помощь, милость Божия Господа была с вами. Это польский танк был. Кого, бля? Están viendo aquí a mis espaldas es un dique absolutamente seco y esto pasa porque las fuerzas ucranianas han cortado la circulación del río Severodonetsk y eso hace que el agua no pueda llegar. Una entereza, una valentía, una moral altísima vemos en cada una de estas tropas que realmente merecen todo nuestro reconocimiento. Hay fuego cruzado, bombardeo fuerte en este momento, se escuchan los disparos, se escuchan las detonaciones. Tango de Libertad en Lugansk es un reconocimiento de Latinoamérica al heroico pueblo del Donbass. Y la Argentina también es parte del mundo y viene siendo información, lamentablemente, prácticamente de manera trágica, por el hecho de que este país, vinculado de manera histórica con la defensa de los derechos humanos, se ha convertido en un espacio donde no se permite la libertad de expresión. En las semanas pasadas, cuando en el Congreso de la Nación se aprobaba lo que se conoce como la ley de bases, en el exterior la gente protestaba y los servicios de inteligencia del gobierno de Milei quemaban vehículos. Por eso se llevaron detenidos a una serie de personas que sumaron en su momento 33 y que mantienen algunos de ellos todavía detenidos. Por eso se hizo una gran protesta durante esta semana en la Plaza de Mayo pidiendo por la libertad de todas y cada una de las personas que estaban manifestándose de manera pacífica cuando se aprobó la ley de bases por parte del Senado. Te comparto este informe que hicimos para la cadena Hispan TV. Míralo acá. Esta es la nueva cara de Argentina, un país militarizado, listo para encarcelar a quien se manifieste en contra del gobierno de Javier Milei. La semana pasada, el Senado de la Nación Argentina trató y sancionó una ley bases. La ley bases es centenares de leyes que, a nuestro entender, es una reforma constitucional encubierta. Reforma que entrega los recursos de los argentinos a las corporaciones extranjeras y ataca a los trabajadores. La protesta contra esta iniciativa generó decenas de detenciones entre los manifestantes y transeúntes. Darío Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramón Atahuada, Lucía Belén Puglia. Que exigimos la inmediata libertad de las y de los detenidos durante la movilización contra la ley bases, para que se caigan esas causas completamente inventadas y para que se termine la persecución. Hay que dejar en claro que en nuestro país protestar es un derecho y no un delito. Esta posición en la que se encuentran mis pies es parte de la que define que personas como el agente Mamani, que está aquí a mi espalda, pueda aplicar
el protocolo de represión que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está utilizando en toda la República Argentina y que ha generado la detención de 33 personas la pasada semana en momentos en que protestaban contra la conocida como Ley de Bases. María de la Paz Cerruti es detenida a varias cuadras de donde eso sucedió. Hay un video que se viralizó en internet en el cual se ve cómo varios efectivos policiales femeninos la reducen y la tiran al piso. María de la Paz, al igual que el resto de los compañeros y compañeras, estuvo deambulando por diversas dependencias policiales, estuvo esposada en un pasillo sin permitírsele ir al baño y hoy se encuentra detenida en el complejo penitenciario número 4, en la cárcel de Seiza. ¿Hasta qué punto no se respeta la libertad de expresión o la libre circulación? No, eso es lo que quieren cercenar y por eso estamos aquí, para mostrar que tenemos derecho a manifestarnos y que vamos a seguir peleando por esas libertades democráticas que siempre las defendimos en la calle. Por eso hoy podemos seguir hablando en nuestro país. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Y así como veías de qué manera a través del periodismo intentamos contarle al mundo algo de lo que está pasando en Argentina, también quiero decirte que esa no es la única manera de que la voz de los argentinos y las argentinas salga al exterior. Porque todavía existen artistas comprometidos con contar lo que está pasando y a veces el arte puede ser uno de esos medios fundamentales para que la Argentina vuelva a ser un espacio vinculado a los derechos humanos. Por eso hoy quiero presentarte la historia del Perro Segovia, un cantante popular que pone en sus propias palabras todas y cada una de esas cosas que se están hablando en la calle, en Buenos Aires, en el interior, en cada una de las ciudades, y que él supo ponerle música. Por eso el Perro Segovia me parece que es uno de esos artistas populares que sabe de alguna manera mostrarle los dientes al presidente Milei. Conócelo acá. Hoy en día me cuesta concebir un poco el arte separado de la resistencia. Si seguís bancando este gobierno, mi pensamiento es este. O sos un pelotudo, o sos un sorete. Soy Perro Segovia, soy cantautor y obrero de San Martín, Buenos Aires, Argentina. Toda mi vida, uno de mis mayores lenguajes fue la música. Y bueno, actualmente canalizo todo lo que observo, lo que vivo, lo que vivimos la mayoría, y lo transformo en canción. Estoy ahora en un momento de canciones como canciones informativas, canciones cortas que son como flashes informativos cantados y que de alguna manera oscilan entre lo satírico, a veces también un poco triste, porque también la tristeza es uno de los sentimientos que están ahí, pero tratando de transformar la bronca en arte y poder aliviar un poco también, acompañar a la gente. Qué tierno parece el abuelito. ¿Quién podría imaginar que quiere que vuelvan los milicos, que banca el servicio militar? A la música llegué o llegó a mí la música por mi familia. Soy de familia, abuelo bandoneonista y cantor de tangos. Yo ya cuando lo conocí ya no cantaba más, tocaba el bandoneón, y bueno, a los 3 años mi familia descubrió de que cuando él tocaba el bandoneón yo lo acompañaba golpeando una lata. El embajador de la luz te aumenta la luz, el gas, el agua, el transporte, el morfi, el escabio. Nunca nos fue bien con el libre mercado. Qué caro nos sale tu voto enojado. Aumentaron todo y yo sigo cobrando 2 mangos. La casta era yo, mi perro y mi gato. Y de repente pasó que cambió el gobierno
y ahí no sé, fue como se fue dando de una manera natural, visceral, de que de repente estaba en el trabajo, yo soy técnico, trabajo en una fábrica, y estaba ahí arreglando máquinas y me empezó como a sonar en la cabeza como palabras, cosas, y se me vino un poco como la gente, el corazón ortiva, y dije, che, podría hacer algo gracioso, hacer algo medio bizarro. Corazón ortiva, enamorado del chori, lo come a escondida. Suena una cumbia y se aguanta por si alguien le mira. Come polenta y bardea zurdo por el Insta. Yo siempre fui mucho más creativo en las adversidades. No me gusta estar en la adversidad, pero la realidad es que eso siempre me generó componer con mucho caudal. Y quizás en los momentos donde políticamente o socialmente quizás estaba la cosa un poco más tranquila, bueno, ahí hacía más hincapié por ahí en mis adversidades emocionales. Siempre estoy abierto a cualquier llamado para ir a poner el cuerpo con mi guitarra y compartir en la lucha que sea. Son tiempos hostiles donde cuesta todo. No hay psiquis que aguante con los días solos. Quiero que me Y como cada semana, la manera muy particular de tener un enfoque de lo que está pasando en el mundo la vuelve a traer el artista político Daniel De Vita, quien con Manicomio Internacional nos trae una serie de informaciones que son realmente desopilantes. En esta semana, algo que realmente no esperábamos, y es que Alberto Fujimori, quien fuera el presidente del Perú, que está prácticamente con un respirador artificial, ha creado un canal de YouTube con la visión de tal vez volver al poder en el Perú. Esto y la situación de Elon Musk, el nuevo mejor amigo del presidente argentino Javier Milei, quien a pesar de sus esfuerzos deberá realmente pensar muy bien cuando le toque enfrentar a el potencial industrial de la República Popular China. Dani, contanos un poco qué es lo que está pasando en este mundo, sobre todo con el Manicomio Internacional. ¿Cómo estás, Sebastián, querido? Qué placer saludarte en esta nueva emisión de Mundo Extra. Vamos a comenzar el Manicomio Internacional yéndonos para Perú, porque tiemblan los servidores de Google. Adivinen quién se abrió un nuevo canal de YouTube. Fujimori lanzó su canal de YouTube llamado Canal F. En este publicará una serie de videos para compartir su versión de la historia de su gobierno en los años 90. Recordemos que el pasado 6 de diciembre salió de la cárcel por un indulto, por lo que solo cumplió la mitad de una condena de 25 años que tenía por otros casos de masacres. Les pido a todos los peruanos que aman la paz que me acompañen en esta defensa. Soy Alberto Fujimori. Alberto Fujimori. ¿No lo conocías a Fujimori? Te lo presentamos. Crímenes de lesa humanidad, autoritarismo o corrupción son algunos de los escándalos que marcaron su gobierno entre el año 1990 y el 2000. El 3 de noviembre de 1991 se produjo la masacre de Barrios Altos, en la que fueron asesinadas 15 personas que estaban en una reunión vecinal. Y en julio de 1992, 9 alumnos y un profesor universitario fueron asesinados en La Cantuta por tener supuestos nexos con Sendero Luminoso. El 5 de abril de ese año, el mandatario se dio un autogolpe de Estado en el que, con ayuda del ejército, se tomó el Congreso y las sedes judiciales. Se estima que durante su gobierno se esterilizaron alrededor de unas 350.000 mujeres y 25.000 hombres, pero todavía está por determinar el número de esterilizaciones que fueron forzadas. La privatización de empresas de años anteriores fue de la mano junto con un clientelismo y corrupción que enriqueció a Fujimori y a su entorno durante una década.
Y esto sí que terminó con su gobierno. El 19 de noviembre emitió un fax de renuncia desde Tokio y se refugió en Japón para no ser perseguido por las autoridades. Lo que se conoce como un buen muchacho, Fujimori. Ha cosechado ya más de 10.000 seguidores en la plataforma, que si queda en YouTube no pasa nada. O no queda solamente en YouTube. Ayer se anunció que Alberto Fujimori se afilió al partido fujimorista, algo que ya se veía venir luego del indulto y sus opiniones políticas. ¿Va a postular al Senado? ¿Va a ser candidato a la presidencia? Ya sé que te estás preguntando del otro lado. ¿Cómo puede un criminal de lesa humanidad ser candidato? No se preocupen que el Congreso de Perú ya se está ocupando de todo. Fujimori, recordemos que fue sentenciado por los casos Lacantuti y Barrios Altos y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. El nuevo texto impediría la candidatura de Antauro Humala, pero no la de Fujimori, por eso le llaman la ley Antauro. Al final no hubo acuerdo y el Pleno aprobó que el dictamen retorne a la Comisión de Constitución. 2 días después, acabada la legislatura, el padre de Keiko Fujimori suscribió su adhesión al Partido Naranja. El proyecto de ley ha regresado a la Comisión de Constitución, que definitivamente va a seguir en manos del Fujimorismo. Así que no sería nada raro que vuelvan a impulsar una modificación legal para abrirle la puerta a la postulación del condenado Alberto Fujimori. Va de retro. Yo no sé, la gente que tiene nostalgia con los 90, ¿se podrían comprar un Walkman, volver a escuchar música en cassette? No sé, algo más inofensivo, digo. La semana pasada el CEO de Tesla, Elon Musk, volvió a tener palabras elogiosas con el presidente argentino Javier Milei. Escuchen. I think it is very important that Argentina succeed and that we give President Milei our full support. And my prediction is that unless President Milei is stopped in some way from taking the actions that he wants to take, Argentina will have a massive growth in the economy, and there will be far more prosperity and optimism about the future than there has been perhaps in 100 years. Mucho elogio, pero todavía el tipo no puso ningún dolarito. Ahora bien, supongamos que invierta en la Argentina. ¿Es hoy por hoy Tesla quien está a la vanguardia de los autos eléctricos o viene China pisando fuerte? Estados Unidos está en pánico económico. La razón, China está dominando el mercado de autos eléctricos. Venga, le cuento. Para entender cómo llegamos aquí, vamos a desglosar los hechos. Primero, China ha invertido masivamente en la investigación y desarrollo de autos eléctricos, apoyando a sus empresas con subsidios y políticas favorables. Además, controlan casi toda la cadena de suministro, desde los materiales, las materias primas, hasta la fabricación de baterías y vehículos. China ha logrado producir autos eléctricos de diversas gamas, desde modelos económicos hasta autos de lujo, haciéndolos accesibles para una amplia gama de consumidores. Este enfoque estratégico ha permitido que marcas chinas como LG y NIO ganen una enorme porción en el mercado, no solo en China, sino también en Europa. Los resultados son sorprendentes. En Europa, los autos eléctricos chinos están desplazando a gigantes tradicionales como Volkswagen. Los consumidores europeos están optando por los modelos chinos debido a su precio competitivo y tecnología avanzada. Además, China no solo domina el mercado interno, sino que sus exportaciones están creciendo a pasos agigantados. En respuesta a esto, los Estados Unidos han tomado decisiones drásticas en materia de comercio exterior. Recientemente le han aplicado el 100% de aranceles a la importación de autos eléctricos chinos para proteger a su industria automotriz. ¿Quién lo creyera? El mayor exponente del libre mercado y el comercio internacional sin restricciones, ahora no le sirven las medidas y los TLC que ellos han promovido por muchos años. Bastante hipócritas, diría yo. Sí que poniendo restricciones los Estados Unidos. Pero pará, que seguro esto lo está haciendo Biden porque es demócrata. Trump, que es súper amigote de Javier Milei, jamás haría una cosa así. ¿O no? El presidente Donald Trump, enojado por el plan de Beijing de tomar represalia por una nueva ronda de aranceles estadounidenses, anunció que incrementará los impuestos a los productos chinos. Para el 1 de septiembre, Washington había anunciado una tarifa del 10% a productos chinos equivalentes a $300.000 millones. Ese impuesto ahora será del 15%. Y a partir del 1 de octubre, los productos que ya habían sido gravados con el 25% y que equivalen a $250.000 millones tendrán una nueva tarifa del 30%. Mucho viva la libertad, carajo, pero los amigos de Milei ninguno le da bola a sus consejos. Qué raro que está el mundo, se va. Nos vemos la próxima y atención con la próxima, que va a haber una sorpresa para todos. Chao. Esto ha sido Mundo Extra por Extra TV, donde intentamos traerte un resumen semanal de noticias con los principales eventos que están pasando en nuestro planeta, pero con nuestra propia agenda geopolítica. Te agradecemos por todos los mensajes que nos están llegando desde Argentina y de otros países.
por seguir este espacio y apoyarnos para seguir adelante. Nos vemos la próxima semana.